El Señor me ha puesto en esta mañana a platicar. Hemos venido hablando de la fidelidad y de varias cosas, pero hoy yo quiero platicarte de algo que realmente nos pertenece. Vamos a ir a Juan 10:10. Juan 10:10. Ese es fácil, ya todos leyeron Juan, primero Dios. Y en esta mañana, pues yo quiero que retomemos realmente lo que nos pertenece. Juan 10:10, y lo voy a leer en la Biblia al día, dice: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, hermano, hay una abundancia que a ti te corresponde tener. ¿Estás viviendo en abundancia? La misma cita en la Biblia latinoamericana dice: el ladrón solo viene a robar, matar y destruir, mientras que yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud. Esa palabra plenitud nos aclara un poquito qué significa la abundancia y qué es lo que vamos a hablar el día de hoy. La abundancia, yo busqué en el diccionario porque el mundo nos ha querido engañar. Fíjate que en esta cita yo estaba viendo que el ladrón viene a robar. Primero te va a robar, después te va a matar y después te va a destruir. Fíjate que yo pensaba en estas palabras y decía, el orden está al revés. Debería de ser robar, destruir y finalmente matar. Pero lo que pasa es que aquí cambia de dimensión. Primero te va a robar, después en esta dimensión te va a matar y finalmente va a estar destruido para toda una eternidad. Ese es el orden. Pero la primera palabra dice que viene a robar. Entonces Él viene a robarnos hasta el concepto. Porque creemos que abundancia es tener bastante dinero. Y sí hay una parte de la abundancia que está relacionada con eso, pero tiene un sentido específico. El Señor te va a dar dinero cuando en tu corazón haya una intención. Ahí la vamos a ver ahí. Entonces, lo primero que Él nos roba y nos cambia a través del mundo es que abundancia es tener multitud de cosas materiales. Y vas a ver que Lucas 12:15 habla sobre esa acumulación de bienes materiales. Pero regresemos un poquito. Entonces, ¿de qué abundancia está hablando Jesús? Y la otra idea es: el que no tenga abundancia hoy, quiere decir que Jesús no ha venido a su vida, o hay puertas abiertas para que el ladrón venga a robar. Posteriormente te va a querer matar y destruir finalmente. Entonces, abundancia, ¿qué significa? En el diccionario, abundancia significa, primero, gran cantidad. Eso más o menos todo lo podemos entender. Abundancia está relacionado con una gran cantidad, sí. Ahora la pregunta es, ¿una gran cantidad de qué? Segunda definición, abundancia también significa, hermano, prosperidad. Significa riqueza, y esta me gusta, bienestar. Yo vine a traer vida para que la tengan en bienestar, en abundancia, en bienestar. Tercera definición dice haber o existir en gran número o en gran cantidad. Si vemos a la otra versión, no habla de abundancia, habla de plenitud. Y plenitud quiere decir totalidad, integridad o pleno. Y pleno significa completo, lleno. Yo he venido a traerles vida y vida para que tú seas lleno, en plenitud, en complementariedad. Y la última definición dice: se dice de la parte central de algo. Yo he venido a traerles vida, pero para que yo sea la parte central. Yo he venido a traer vida, pero vida en abundancia. Y abundancia se dice de la parte central de algo. Entonces el enemigo lo que va a querer hacer es quitarte al Señor Jesús del centro de tu corazón. Ahora, Él no se va a presentar como diablo a decirte: yo voy a ocupar ese lugar. El Señor, Él lo va a hacer a través de toda una serie de estrategias mundanas que nos permiten cambiar nuestros conceptos. Y entonces vemos gran cantidad de gente con mucho dinero que se ahorca, que se pega un tiro, que se destruye su familia, que qué sé yo, qué montón de cosas puedan pasar, que muere de una enfermedad y con dinero. Entonces, abundancia no es dinero. Vamos a ir viendo
¿Qué es lo que tenemos que nosotros atesorar en nuestro corazón? Entonces veamos que cuando Jesús habla de que viene a traer vida en abundancia, está hablando de una plenitud, de un lleno completo, de una prosperidad, de una riqueza o de un bienestar. Yo sé que muchas veces nosotros no sentimos bienestar solamente cuando tenemos dinero en la billetera o en el banco. Fíjate, hermano, que cuando tú te tomas un buen café, tú dices, ah, qué rico. O cuando te echas tu siesta de 40 minutos después de almuerzo el sábado, que está lloviendo y tú ya almorzaste, no tienes compromiso. O puedes disfrutar de una película con tu familia, o puedes disfrutar de un almuerzo que cocinaron en tu casa. Y ahí he visto yo a un hermano que a veces pone fotos de lo que cocina, no está, ahí está. Y le gustan los mariscos, hermano, a mí no, pero a él sí. Entonces es esa plenitud de poder pasar buenos momentos con la gente que tú amas, con la gente, con tus hermanos, con tu familia, con tus hijos. Hermano, pues que yo quisiera llevarlos en helicóptero al puerto ahorita, echarme a un ceviche, sí, pero eso no es abundancia. Puedes echártelo aquí en Sarita, sino que lo importante es que tú puedas empezar a sentir bienestar. Y eso me gusta a mí, porque ¿qué habíamos dicho que era prosperidad? Encontrar satisfacción en cada camino que emprendas. ¿Estás satisfecho con tu universidad? ¿Estás satisfecho con tu trabajo? ¿Estás satisfecho con tu familia? ¿Estás satisfecho con lo que estás haciendo? Si sí lo estás, entonces estás empezando a alcanzar niveles de prosperidad. Estás empezando a tener una vida en abundancia. Mira lo que dice Lucas 12:15 al 21. Y esa cita la puse de segundo porque nos aclara el tema de la abundancia. Porque entonces hay muchos cristianos, hermano. Yo conozco muchos cristianos, líderes de alabanza, ayudas de pastores, incluso pastores, hermano. Yo conozco que no tienen mucho bienestar material. Y yo me pregunto, Padre, pero ellos son hijos tuyos, son ministros, ellos dirigen congregaciones de ovejas tuyas. Y el Señor me decía, sí, pero no es la abundancia que el mundo cree que es, sino que es abundancia de otras cosas aquí. Lucas 12:15 dice, tened cuidado, advirtió a la gente, absteneos de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces les contó una parábola. Pues ¿cómo así, hermano? Entonces, ¿hay que tener abundancia o no hay que tener abundancia? Depende. Porque aquí dice, absteneos de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de tus bienes. Tú no vales por lo que tienes. Tú no eres por lo que tienes materialmente, sino tú vales, depende qué tan rico eres delante de Dios. Sigamos, dice, entonces les contó una parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Ya era rico. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. Entonces hay varias cosas en esa parábola. Primero habla de una abundancia relacionada con avaricia. Y la abundancia relacionada con avaricia es lo que dice en la parte final. Dice, así le sucede al que acumula riqueza para sí mismo. Para sí mismo. Entonces, si tú estás pensando en acumular riqueza solo para ti, el Señor va a ver que ahí existe avaricia. Y el Señor te va a decir entonces,
necio, hoy mismo han reclamado tu vida. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, ¿para qué tienes tantas cosas materiales guardadas si el día que te mueras son otros los que la van a disfrutar? Hermano, aleluya, porque yo nunca he podido ahorrar, o sea que yo estoy en el espíritu. Depende, hermano, también hay que ser prudente, también hay que tener para lo que viene. Ahora, y si tú quieres ahorrar para construirle casa a Jehová, si tú quieres ahorrar para bendecir a tus hijos, si tú quieres ahorrar para heredar a tus generaciones, eso sí lo aprueba Dios, porque Él es un Padre que hereda. Él es un Padre que te da en abundancia. Al hijo pródigo le dio sus herencias, aunque sabía que las iba a ir a malgastar, pero se las dio. Había un propósito ahí. Entonces tiene que ver esta cita con lo que hay en el centro de tu corazón. Por ejemplo, dice acá: descansa, come, bebe y goza. Y eso a todos nos pasa, ¿no? Y a mí me pasa bastante. Obviamente tal vez a los hombres nos pasa un poco más, porque la Biblia, la misma palabra dice que nosotros tenemos que ser los que proveemos para la casa, y tenemos que ser los que debemos de llevar el sustento. Dice la palabra, el que no provee para su casa es peor que un infiel. Entonces en los hombres tal vez hay una carga adicional que las hermanas no entienden mucho, o sí lo entenderán, pero el tema es que a ellas no les exige el Señor proveer para su casa, sino al hombre. Entonces tal vez nosotros nos cargamos un poquito más, pero aquí dice: ya tengo bastantes bienes acumulados, ahora puedo descansar, comer, beber y gozarme de la vida. ¿De qué depende su descanso, su comida, su bebida y su gozo? Entonces aquí está dependiendo ya del dinero, de la riqueza acumulada, y no está dependiendo del Señor, que es nuestro proveedor. Una vez dijo el apóstol: hermano, pero vivir en fe no es deje su trabajo, empiece la obra y del cielo le va a caer la comida. Eso no es vivir en fe. Tampoco quiere decir que vivir en fe es, bueno, entonces gastémonos todo lo que nos entre y Dios proveerá. No, hermano, hay que ser prudente. El tema es, vamos a ver ahí citas más adelante, el tema es cuál es la intención de tu corazón, porque ahí va a estar el secreto para que seas abundado o no. Y vamos a empezar a ver entonces qué es en lo que tenemos que abundar. Porque si aquí dice la palabra que son riquezas materiales, hay que tener cuidado, depende para qué las vamos a usar. Aunque en otra dice que sí va a haber oro y plata en abundancia, pero con fines específicos. ¿Para qué? Si yo te preguntara, mira hermano, fíjate que yo tengo un número aquí de la lotería que me gané y el Señor me ha dicho con todo el dolor de mi corazón que yo lo ofrendo. Son $5 millones. ¿A quién se lo doy? Lo primero que tú piensas, se me arregló la vida, hermano. ¿Tu vida la arregla el billete? ¿O la arregla Cristo? Ese es el problema. Que nosotros lo decimos te lo voy a decir así, con mucho temor y temblor, lo decimos pero sin rema. Porque ¿quién de nosotros, 5 millones es un montón, para 1 millón de quetzales no nos arregla la vida? ¿Quién de nosotros diría, pero si yo tuviera eso, tuviera 10 guitarras, 10 pedales cada uno, y hubiera mandado a hacer un local donde no salga el sonido, hermano, y tranquilo le podemos dar volumen? Y cada vez que cantamos me alimenta una angustia, pero ya la hermana ya me va a sellar aquí, ya dice que puede, amén, ¿verdad? Tenemos que sellar aquí para no molestar a los demás, o que el Señor nos mande a otro lugar, pero mientras hagamos lo que tengamos que hacer. Entonces, ¿qué harías tú? ¿O qué sentimiento tendrías tú si yo te digo que el Señor en esta semana te va a otorgar $1 millón? Que era una herencia que tú no conocías y que a ti te tocó una partecita y eso es lo que te toca. ¿Qué haríamos? Aleluya, entonces que sean unos 10 millones de diezmar, pero realmente no sentimos como un cierto consuelo, como cierto. Entonces ahora preocupémonos de otras cosas, porque tenemos que investigar qué hay en nuestro corazón. Y ahí es donde yo les he dicho y nos hemos cuestionado, ¿para qué buscamos al Señor? ¿Para hacer un negocio con Él? ¿O porque nosotros nos hemos enamorado de Él?
Yo me acuerdo cuando yo conocí a Samuel y Bernice hace ya varios años, y pasaban juntos todo el rato. Llevaban al repaso antes y estaban juntos. Y quería cantar Bernice junto a la par de Samuel. Y así podríamos hablar de todos los noviazgos que ustedes tuvieron. ¿Cómo habrá sido Roberto con Evelyn? Se la robaba del colegio, hermano. Algo así era, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por las riquezas que íbamos a conseguir después? No, hermano, si éramos pelados ambos. No teníamos ningún interés. Ahí ajustábamos para ir a refaccionar. Yo la invité 2 veces y se me olvidó la billetera, hermano. Tuve que regresar corriendo a traerla. Pero no había interés. Simplemente queríamos estar. Con el Señor, ¿cómo es? ¿Queremos estar o hay interés? Porque es que están predicando, los hermanos, otros hermanos predican que el Señor trae prosperidad y que trae riqueza y usted tiene que ser próspero y usted tiene que ser rico y usted es hijo de un rey. Sí, pero tendríamos que trascender eso. Y Pablo dijo, yo sé andar en escasez y en abundancia. Es decir, a mí ya no me importa eso. Yo ya descubrí realmente quién es el que yo amo. Porque él ya había descubierto a Jesús en su corazón. Nosotros ya descubrimos a Jesús en nuestro corazón y podemos ver la abundancia como una añadidura, o nosotros seguimos buscando la abundancia material. ¿A través de qué? De que el Señor nos haga un milagro, nos haga una obra. Y ahí hay otras cosas que tocar, hermano, porque puede ser que tú ya lo tengas, pero que el enemigo te lo ha robado. Puede ser que tú seas ya próspero, pero el enemigo te está matando. ¿Cómo así me está matando? Sí, cada vez te gusta menos la palabra. Cada vez te comprometes menos. Cada vez vienes menos. ¿Qué significa eso? Te está matando poco a poco espiritualmente. Porque lo natural, pues, a veces se muere uno de un solo. Un infarto y ahí quedó. Pero hay veces que se muere poco a poco, hasta que ¡pum!, se murió. En lo espiritual es igual. Entonces ten cuidado, no sea que tú tengas ya prosperidad y no la has descubierto. Vamos a ver entonces qué es lo que debe abundar en nuestra vida. Génesis 27, 28. ¿Qué tiene que abundar en nuestra vida? Y te voy a dejar reflexionando. Si tú sientes consuelo, es que eso que voy a decir es duro, hermano, porque a mí también me pasa, no creas. Pero si nosotros sentimos consuelo en ganarnos $1 millón, ¿qué significará? ¿No será que estamos todavía amando mucho el dinero? No, hermano, porque yo me lo gano y yo lo voy a ir a ofrendar a diferentes lugares. Voy a hablar con Roberto para que él me diga dónde hay necesidad y lo voy a ofrendar todo, hermano. Aleluya, y así ayudo. Pero yo no creo que nadie de nosotros piense aún así. Aunque sea me quedo con algo, dice uno. Aunque sea pago mis deudas. Pero aquí más adelante vamos a ver unas citas donde el Señor dice que te va a dar, pero con un propósito. Veamos de Génesis 27, 28. Dios te dé, pues, del rocío del cielo y de la grosura de la tierra, y abundancia de grano y de mosto. Primera abundancia que tiene que haber en tu vida, grano y mosto. ¿Qué significa eso? Palabra. La palabra del Señor tiene que abundar en tu vida. ¿Por qué? Porque esa es una espada, hermano. Porque la palabra, la abundancia de palabra en tu vida va a ser lo que te va a defender. ¿Por qué te va a defender? Porque dice el Señor, por falta de conocimiento perece mi pueblo. Entonces, si tú no tienes conocimiento, eres presa fácil del enemigo y rápido te va a matar. Él viene a robar, matar y destruir. Pero tú tienes que alimentarte de palabra en abundancia. Yo vine a traer vida en abundancia. Señor, ¿y qué me vas a abundar? Primero, en palabra. ¿Para qué? Para que no mueras por falta de conocimiento. Ahora, ¿dónde vas a comer tú la palabra? Pues aquí estás comiendo palabra. En los discipulados comes palabra. Cuando lees la Biblia en tu casa comes palabra. Cuando ves los videos comes palabra. Entonces, es un asunto que tienes que preocuparte por hacer tú. Pero lo primero que tenemos que tener es palabra. Así cuando venga la adversidad, tú puedes levantar una palabra. No, ¿cómo que el Señor me está quitando? Si dice la palabra que mis mejores tiempos están por venir.
Te han pasado cosas a ti difíciles. Te han pasado cosas que tú dices, Padre, pero ¿por qué me pasa a mí esto? Si no, yo soy tu hijo y yo debería estar en los lugares de gobierno. Pues depende, hermano. ¿Quién nos ha enseñado que nosotros vamos a gobernar aquí? La mala doctrina nos ha enseñado que vamos a gobernar aquí. La buena doctrina nos dice que vamos a gobernar allá, juntamente con Él. Sobre 10 ciudades te pondrán a gobernar. Y te voy a contar una historia. Dice que en un pueblo había un anciano ya viejo y tenía un caballo viejo. Y con ese caballo él araba el pedazo de tierra que él tenía. Y el caballo era el que le ayudaba a hacer su trabajo. Pero un día el caballo se le escapó y se fue a las montañas. Y la gente del pueblo dijo, pobre el anciano, le pasó una tragedia, ¿ahora qué va a hacer? Y el anciano dijo, algún propósito habrá. Y se quedó sin caballo. A muchos de nosotros puede ser que nos estén quitando el caballo. A los pocos días el caballo regresó, pero juntamente con él venían varios caballos salvajes. Habían seguido al caballito que sabía el camino de regreso y atrás de él venían varios caballos. Entonces la gente del pueblo dijo, puchica, qué suerte la del anciano. Ahora multiplicó sus caballos. Y entonces les hizo un lugar, compró más tierra y ahora tenía más capacidad para arar. Entonces lo que parecía una cosa negativa se convirtió en algo positivo. Pero el hijo del anciano, tratando de domar uno de esos caballos, se quebró la pierna. Y toda la gente dijo, ¡ala, pobre el anciano! ¡Qué tragedia! Su hijo se rompió la pierna, uno de esos caballos que vinieron, mejor no hubieran venido, solo a golpear al joven. Y el anciano dijo, Dios tendrá sus propósitos. A los pocos días llegó el ejército de aquel lugar a reclutar a todos los jóvenes que tenían edad para ir al ejército. Y como él tenía su pierna quebrada, lo dejaron tranquilo. Entonces te das cuenta cómo hay cosas que parecen malas y se van convirtiendo en positivas y positivas y positivas dependiendo cómo lo veas, dependiendo cuál sea el propósito. Ahora, cada vez que viene una cosa negativa, tú tienes palabra para saber cómo enfrentar. Tú tienes conocimiento de palabra para decir, no, si el Señor me dijo que si yo era un siervo fiel, Él me iba a multiplicar. El Señor me dijo que si yo multiplicaba mis dones, Él me iba a poner a gobernar ciudades. ¿Y cuánta palabra no tienes tú para recordarte a ti mismo? El Señor me dijo que iba a compartir de su fidelidad si yo era, de su felicidad si yo era un siervo fiel. Y estoy siendo fiel. El Señor me dijo que Él tampoco me condena, así que yo voy a reprender toda acusación que se ha levantado en mi vida y voy a seguir adelante. El Señor dice que por sus llagas somos sanados y yo estoy enfermo, pero yo me agarro de esas llagas y soy sano. Y entonces empiezas una batalla espiritual, pero necesitas saber. Si no sabes, entonces ¿qué vas a contestar tú? ¿Qué vas a contestar tú si no tienes palabra? Cuando venga un problema a tu vida, ¿cómo le vas a contestar al problema? Fíjate que a Jesús lo llevaron al desierto y 3 problemas le pusieron. La tentación. Y el Señor contestó con pura palabra. 3 veces le contestó a Satanás y no lo volvió a molestar más. ¿Tienes hambre? Convierte las piedras en pan. ¿Qué significará eso hoy? ¿Estás pasando por problemas financieros? Acepta la comisión y concede el proyecto. Acepta el soborno, acepta la mordida. Tal vez eso podría ser hoy para nosotros. ¿Tienes hambre? Convierte las piedras en pan y come. ¿Tienes hambre? Dile que sí al que te está ofreciendo ese negocio y que tú no sabes ni de qué es, pero ahí entras. Y el Señor le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Pues contestó con palabra. Entonces, primera cosa que el Señor nos va a tener en abundancia, palabra. Incluso la misma palabra el enemigo te la va a querer robar, porque dice que parte de la semilla cayó junto al camino y las aves se la comieron. O sea, hay palabra que el Señor te ha mandado y el enemigo ya te ha robado.
¿O tú te recuerdas de todas tus profecías, de todas tus promesas? ¿Tú tienes apuntadas cada vez que el Señor te habla? No, hermano, a veces se nos olvida. A veces el enemigo nos la roba. Entonces, como el enemigo sabe eso, lo primero que se roba es la semilla, el grano. Génesis 48, 18. Génesis 48, 18. Hermano, yo pensé que usted iba a decir hoy los 10 pasos para multiplicar mi dinero. No, hermano. Tenemos que aprender, porque ¿sabes qué? Yo sé que aquí ya hay abundancia de palabra. Yo sé que aquí hay personas que tienen palabra en abundancia, pero no la usan. Pero la tienen de conocimiento, pero no hacemos rema día a día de esa palabra. Entonces tenemos que usarla. Génesis 48, 18 dice: y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, y yo os daré lo mejor de la tierra de Egipto. ¿Qué? Génesis 48, 18. ¿Sí? Así. Génesis, perdón, ¿qué le dije? No, perdón, Génesis 45, 18. Ya tendré el dislexia, hermano. Génesis 45, 18. Hay unos atrasitos. Y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí. Yo os daré lo mejor de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Ah, bueno, hermano, aquí ya, esta es una palabra que ya nos va gustando más. Porque aquí, ¿qué crees tú que el Señor te va a dar? Aquí sí es abundancia, la abundancia de la tierra de Egipto. ¿Quién es Egipto en figura? Es el mundo. Es el mundo. Entonces aquí la palabra está diciendo: y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí. ¿Quién te va a dar las riquezas del mundo? El Señor te las va a dar. Y aquí dice: yo daré lo mejor de la tierra de Egipto. Egipto es figura del mundo. Entonces, también te van a dar de las riquezas materiales de la tierra. Pero el Señor te las va a dar. No es que nosotros las tengamos que ir a arrebatar ni a conseguir, sino que Él va a permitir que nosotros comamos de la abundancia de la tierra. Entonces, hermano, entonces no es malo entonces que yo tenga cosas materiales. No es malo. Porque ¿qué es lo abundante? ¿O cuáles son las abundancias de la tierra? ¿Cuántas cosas nos podríamos gozar? Tú podrías gozarte de un paisaje, podrías gozarte de una playa, podrías gozarte de un bosque, podrías gozarte del clima, podrías gozarte tú de una lluvia que te cae encima, aunque te mojes y no importa. ¿Cuántas cosas podemos gozarnos nosotros? Puedes gozarte de un buen restaurante, puedes gozarte de una buena comida, te puedes poner una buena camisa, unos buenos zapatos. Entonces el Señor te lo va a conceder también. También estas abundancias el Señor nos trae. Pero veamos ahora, depende de la intención de nuestro corazón. Y después de haber leído Génesis 45, vámonos a Primera de Crónicas 22:11. Y aquí se nos va a aclarar, aquí el Señor nos va a dar el secreto de cómo nos va a abundar en lo material. Entonces fíjate que en esta parte de Primera de Crónicas 22:11 al 14, en esos 4 versos
hay un asunto del tiempo ahí. Hay diferentes tiempos ahí. Inicia con una profecía y después termina con una realidad. Es decir, no sé si me están a entender, ¿verdad? En esos 4 versículos pasa mucho tiempo. Dice el verso 11: ahora pues, hijo mío, el Señor sea contigo para que prosperes. ¿Quién quiere esa profecía? Amén, para que prosperes. Y edifiques la casa del Señor tu Dios tal como Él ha hablado de ti. ¿Para qué es la prosperidad? ¿Para qué es la prosperidad? Ya todos comprendimos para qué es la prosperidad. Para edificarle casa al Señor. Entonces aquí estaba recibiendo una profecía. Ahora pues, hijo mío, el Señor sea contigo para que prosperes y edifiques la casa del Señor tu Dios tal como Él ha hablado de ti. O sea, Él ya ha visto que Él ya ha decidido que nosotros vamos a levantarle una casa. Entonces, cuando llegue el tiempo de que cada quien le levante casa al Señor, entonces vendrá la prosperidad, porque Él ya te escogió a ti para levantar una casa. ¿Me estoy dando a entender? Entonces miremos el sentido. ¿En qué momento el Señor te va a prosperar? En el momento que tú empieces a creer la profecía y empieces a hacer tuya esa palabra y digas: Señor, si tú dijiste que yo tengo que levantarte una casa a ti, yo voy a levantarte una casa a ti. Hermano, ¿y eso qué significa? Si ni siquiera puedo pagar la renta, ¿cómo voy a construir una casa? Es que hay diferentes niveles de casas. Puede ser que una casa sea que tú tienes un ministerio que vas a tener que empezar a levantar. Y cuando te dispongas a hacerlo, el Señor te va a empezar a prosperar para que lo puedas hacer. Pero puede ser que tú seas la casa y el Señor diga: cuando tú te levantes para mí, o cuando tú empieces a levantarte como casa para que yo habite en ti, entonces te voy a prosperar. Pero mientras nosotros digamos: no, yo voy a multiplicar mis graneros para guardar mi grano para mí. Entonces, mientras tú pienses que la riqueza es para ti, el Señor te va a ver como un avaro. La abundancia de avaricia. Pero cuando tú le digas: Señor, yo voy a hacer una casa para ti, y tú te constituyas en la casa del Señor, entonces Él te va a decir: yo te dije que tú ibas a levantar mi casa, entonces te prospero. No sé si me estoy dando a entender. Sigamos en esa cita. Que el Señor te dé prudencia y entendimiento. Entonces sí se trata de administrar cosas. Entonces sí vas a tener que administrar, porque inmediatamente después de que te va a prosperar para que construyas casa, el Señor nos tiene que dar prudencia. Y tenemos que ser entendidos en lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque para levantarle una casa al Señor, aleluya, Padre, yo voy a hacer tu casa, ya me vino mi primer dote de prosperidad, y entonces como ahora ya tengo más cosas que hacer, entonces me aparto del Señor. Si te dieron el primer pushito de prosperidad para que empieces a levantar casa, y eso lo que hace es que te aleja de la iglesia, aleluya, Señor, ya conseguí trabajo, lo malo es que ya no puedo ir los domingos. Lo malo es que no me da tiempo para orar, hermano. Entonces no te estás constituyendo en casa del Señor. Por eso dice inmediatamente después: y que el Señor te dé prudencia y que te dé entendimiento y te dé dominio sobre Israel, para que guardes la ley del Señor tu Dios. Entonces, conforme nosotros el Señor nos va a ir prosperando, tenemos que ir guardando la ley del Señor con prudencia y con entendimiento. Ahora, imagínate que tú eres la casa y que el Señor va a empezar a abundarte a ti, porque tú vas a estar levantando casa. Y ya dijimos que lo primero que el Señor te va a dar es abundancia de palabra. Entonces veamos: dame prudencia y dame entendimiento sobre esa palabra. El Señor te va a permitir que te goces de los bienes de Egipto, pero con entendimiento
y con prudencia. No sea que se nos caiga la casa, o no sea que se nos antoje dejar de construir la casa. Y al que tenga ministerio es doble casa, hermano, porque tiene que construir su casa y que tiene que levantarle casa al Señor. Aquí estaba hablando de levantarle casa al Señor tipo iglesia, tipo ministerio. Entonces, si aquí hay alguien que tiene llamado para levantar casa ministerial, el Señor te tiene que prosperar. El Señor te va a prosperar para eso, siempre y cuando el enemigo no nos robe esa bendición. Entonces, de aquí, ¿quiénes tienen abundancia de palabra ya? ¿No será que los que tienen abundancia de palabra tienen que empezar a levantar casa ya? Hermano, entonces aquí van a salir 25 iglesias. No, puede ser que salga una más o dos más, pero tú como casa del Señor, ya te diste cuenta que para que tú prosperes tienes que levantarle casa al Señor. Entonces aquí ya es un poco, la intención es diferente. Es que yo ya no voy a ser próspero, no voy a tener riquezas para mis deleites, porque por eso ustedes no reciben, porque piden mal, piden para sus deleites carnales, dice la palabra. Porque tú, ¿para qué quisieras dinero, hermano? Para cambiar mi carro, para pagar mis deudas, para comprar una casa. ¿Para qué quieres cambiar de carro? Uno más bonito, el de Roberto, como me gusta a mí. Pero del hermano allá también. ¿Para qué quieres cambiar de carro? Si que te tienes, te lleva y te trae. Si no, pues no está la categoría de los demás. Como me dijeron una vez a mí, ¿y ese reloj qué marca es? Rolex. ¿Y cuánto te costó tanto? ¡Hala, qué gran baboseada que te dieron! El mío es Casio, vale 200 pesos y da la misma hora. ¿Para qué quieres un reloj que te da la misma hora? Pero depende, porque si tú estás levantando casa y tú te estás constituyendo en la casa, tú debes de decir para ti: ya no vivo yo. ¿Por qué? Porque tú eres la casa, es Cristo el que vive en mí y tú eres la casa del Señor. Entonces el asunto está en la intención. ¿Con qué intención tú estás pidiendo prosperidad? ¿Para que vean que en San Juan también hace aire? Así es el dicho. ¿O para qué? ¿Tienes hambre? ¿Estás pasando hambre? ¿Estás pasando frío? Ninguno, creo yo, de los que está aquí está pasando ni hambre ni frío. Es más, algunos están bien maiciados. Entonces, ¿para qué quieres más dinero? Si hablábamos de dinero, ¿para qué quieres más dinero? Para salir de mis deudas. Las deudas a las que te metiste por no estar levantando casa. Pero digamos que el Señor te da y sales de tus deudas. ¿Para qué quieres más? Es que soy hijo de un rey, hermano. ¿Y qué hacen los hijos de los reyes? Levantan reinos. Entonces, si tú quieres más prosperidad para levantar más reinos para tu padre, pues de repente te lo dan. Pero si lo que tú quieres es levantar tu reino, entonces no te lo van a dar. Entonces ves que depende de la intención. Sigamos leyendo. ¿Dónde íbamos? Íbamos a decir: entonces ten prudencia y entendimiento de lo que el Señor te va a abundar. Si ya te está abundando en palabra, prudente con la palabra y entendido. Si ya te está abundando en disfrutar de las riquezas de este mundo, ahí miro yo a un hermanito que no lo quiero ver solo de reojo, lo voy a ver que ya está disfrutando de las riquezas de este mundo, con prudencia y con entendimiento. Entonces dice acá, verso 13: entonces prosperarás si te cuidas de observar los estatutos y ordenanzas que el Señor ordenó a Moisés para Israel. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni te acobardes. ¿En qué no tienes que temer ni acobardarte? En levantar casa. Porque si levantar casa es que empieces a dar buen testimonio, no seas cobarde. No seamos cobardes, empecemos a dar buen testimonio. Si levantar casa es contarle a tu vecino del trabajo, de la oficina, de la cuadra, que Jesús le ama, sé valiente, esfuérzate. Pero mira la importante que dice aquí: si cuidas de observar los estatutos y las ordenanzas que el Señor ordenó a Moisés.
Hermano, entonces regresamos a los 10 mandamientos. Nuestro Moisés ahora es Cristo. Las ordenanzas que nos da el Señor para nuestra vida, guárdate en santidad, en obediencia, en fidelidad. Tú puedes engañarnos a todos los que estamos aquí, pero tú no puedes engañarte, y menos al Señor. Entonces el asunto está de intención, de corazón, no de calificación humana. Y el pastor, ¿qué pensará de mí? Pues aquí que no te importe mucho qué pienso yo de ti, porque no te puedo ayudar en nada. Si yo pienso muy bien de ti, pero tú sabes que tú andas por otro lado, no puedo ayudarte en nada. El Señor me preguntará, ¿y tú qué piensas de tu oveja Kea? No me va a preguntar, si Él conoce lo más profundo de nuestro corazón. Y yo le tendría que decir, Padre, con la misma vara seré yo juzgado, mejor no opino. Entonces, no nos mintamos a nosotros mismos, creyendo que somos o que hacemos las cosas que le agradan al Señor y de repente no. Hermano, ¿y por qué estoy como estoy? Pues por eso, ¿no? Si usted quiere prosperar, pero ni siquiera hemos logrado ser honestos con nosotros mismos. Y para prosperar se necesita tener una misión. ¿Para qué quieres tú ser próspero? ¿Sabes para qué? No tengo ni idea, hermano, pero yo quisiera. ¿Para qué? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu visión de hijo de Dios? Por ahí dijo un hermano, mejor no lo quiero decir. Entonces tienes que tener una misión, una visión muy clara de para qué quieres prosperar. Si yo tengo hermanos que me dicen, yo necesito un carro diferente al que yo tengo, pero ¿para qué? Es que, hermano, el Señor me ha puesto a ir a predicar a los departamentos y necesito un pick-up doble tracción y yo voy a ir. Pues si tu intención es legítima, de repente te lo dan. Pero si es solo para que chilorear, pues el Señor dice, no tiene sentido. No tiene sentido. Si tú vas a hacer obra, tiene sentido. Si tú vas a ir a levantar casa a diferentes lugares, tiene sentido. Si tú vas a ayudar a levantar esta casa, tiene sentido. Y si tú eres una casa que estás levantando, tiene sentido. Pero si no, pues yo el jueves les dejé una tarea. ¿Se recuerdan los que vinieron el jueves? Les dije de tarea, yo quiero que ustedes identifiquen qué fue lo que el Señor les dio a administrar. Porque la palabra que vimos de Lucas el domingo pasado dice, aquel que multiplicó los dones o la bendición que el Señor le dio, le dijo, ahora tú gobernarás 10 ciudades. Lo primero que hay que saber, hermano, lo primero que uno tiene que saber para ver cómo lo va a multiplicar es que tiene. Entonces la tarea fue, a ti que te dejó Dios para que administres. Ahora te dejo otra tarea. Apunta, piensa ahí, medita con el Espíritu Santo y dile, Señor, ¿y yo para qué quiero prosperar? Para tener lo que nunca tuve de niño, Padre. ¿Y eso qué? Ni te quita ni te pone. Entonces, una de las ideas centrales para prosperar es, ¿para qué quieres prosperar? ¿Para qué quieres prosperar? Si quieres prosperar para levantar casa, Dios te va a prosperar. Y mira de qué manera. Verso 14. He aquí, con grandes esfuerzos he preparado para la casa del Señor. Mira qué preparó para la casa del Señor. 100,000 talentos de oro, 1,000,000 de talentos de plata y bronce y hierro sin medida, porque hay en abundancia. También he preparado madera y piedra, a lo cual tú podrás añadir. Entonces pero mira cómo termina. He aquí, con gran esfuerzo he preparado para el Señor 100,000 talentos. Quiere decir que en ese verso 14 ya tenía él los recursos. En el verso 11 le dice, hijo mío, el Señor sea contigo para que prosperes y levantes casa. Pero en el verso 14 dice, y entonces yo ya tengo los talentos y he preparado 100,000 talentos de oro, 1,000,000 de talentos de plata, bronce, oro sin medida, en abundancia.
Entonces, en el momento en que tú cambies la profecía en una realidad, el Señor te va a prosperar. No sé si logras ver eso en tu Biblia. En el verso 11 le están profetizando que va a prosperar porque va a levantar casa. En el verso 14 él dice: ya he puesto toda mi riqueza para levantar la casa. ¿Lo ves? Dice: he aquí, con gran esfuerzo he preparado para la casa del Señor. Ni siquiera había levantado la casa todavía. Sino, ¿qué pasa ahí en esos 4 versos? Le profetizan, prospera, prepara su prosperidad para levantar la casa. Entonces, cuando tú en tu corazón te dispongas a levantar casa, vas a prosperar. Y mira qué es lo interesante aquí, que no te dan hasta que la casa esté levantada. Te dan antes de que vayas a levantar la casa, porque te la dan para que levantes. Entonces, si tú le dices: Padre, yo quiero mi carrito porque yo no quiero faltar a ningún culto, te lo van a dar, porque aquí vas a venir a construir casa. Y si tú dices: Padre, yo quiero mi computadorcita de esas chiquitillas para predicar a los vecinos, pero de corazón, el Señor te va a empezar a dar para que tú empieces a hacer lo que el Señor te ha llamado a hacer. ¿Qué habían llamado a hacer a este hijo? Dice: ahora pues, hijo mío, el Señor sea contigo para que prosperes. El Señor sea contigo para que prosperes. Tuvo que estar el Señor cerca para prosperar. Si no estaba cerca el Señor, no había prosperidad. Entonces dice acá: sea contigo para que prosperes y edifiques la casa del Señor tu Dios, tal como Él ha hablado de ti. El Señor ya ha hablado de ti. El Señor ya ha dicho qué vas a hacer tú. Ese es el problema. Que si el Señor no hubiera hablado de nosotros, pues ahí esperamos nuestro turno. Pero aquí en esta parte de la palabra dice: el Señor ya ha hablado de ti. Él ya ha hablado en sus espacios y ha dicho: ustedes van a levantar casa. Y aquí viene entonces y le profetizan y le dice: y que el Señor te prospere para que edifiques la casa que Él ya dijo que ibas a levantar. Entonces, hermano, tienes que ser próspero. ¿Pero para qué? Para levantar casa. Y entonces mira el verso 14. La casa ni siquiera estaba levantada todavía cuando él ya había preparado toda su riqueza para levantar la casa. Entonces hay un tiempo, el tiempo de la profecía. Para el tiempo del levantamiento de la casa hay un lapso. En ese lapso te prosperan. Porque si no, ¿con qué oro, con qué plata, con qué bronce, con qué hierro y con qué madera y con qué piedra hubiera levantado la casa? Tendríamos que investigar qué es todo eso. Quiero ver: oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Son 6 cosas. Habría que investigar qué significa cada uno de estos. Pero te tienen que prosperar en esas 6 áreas. Y cuando tú tengas esas 6 áreas a disposición, entonces vas a levantar la casa. Pero quiero que me entiendas esta parte. No fue necesario haber presentado la casa. Padre, mire, hazme un préstamo. Préstame tanto y quiero levantar mi casa para que después la mires y si te gusta me prosperas. No dice eso. Te van a dar para que levantes casa. Ahora, ¿tú eres la casa? Entonces te van a dar para que levantes tu casa. ¿Y qué te van a dar? Te van a dar palabra. Te van a dar instrucción. Te van a dar guianza. Te van a dar paz. Te van a dar misericordia. Te van a dar restauración. Te van a dar liberación. Te van a dar oportunidad de alabar a Dios. ¿Qué más puede ser para que tú te desarrolles espiritualmente? Incluso te van a dar pastor. Te van a dar guía. Te van a dar quien te ayude a seguir adelante. Ay, me gustaba más, hermano, que me dieran oro, plata y bronce. Depende del nivel de casa que tú vayas a levantar. Porque si tú eres llamado a levantar ministerio, el Señor te va a dar para que levantes un ministerio. Fíjate, hermano, que a mí me visitó un hermano hace un tiempo que nunca había visto y creo que esto lo llevó a profetizarme. Y me dijo: ala, Julito, me dijo, pero fíjate que nosotros somos una iglesia. Yo vi cómo se formó una iglesia grande, me dijo. Y fíjate que empezamos 10.
¿No sé? 11. Éramos 11 y de las 11 eran 11 viejitas las que llegaban al discipulado. Pero fíjate, me dijo que no teníamos guitarra, teníamos que ir a prestar a un vecino la guitarra acústica para cantar. Y cuando las señoras empezaron a multiplicarse, les pedíamos que por favor llevaran su silla, porque no teníamos dónde sentarlas. Y me dijo, mira cómo estás empezando vos. Entonces yo vi así como para atrás, hermano. El siervo allá tiene 2 guitarras eléctricas con pedales y toda la cosa. La primera toca 2 teclados. Allá está Samuel con el... Mira lo que el Señor nos ha dado. Entonces digo yo, el Señor ha dado para empezar a construir la casa. Fíjate, no tengo 2 consolas. No sé por qué hubiera comprado una grande de una vez, pero tengo 2. Y la verdad es que el Señor lo ha dado. Entonces digo yo, si un ministerio grande empezó así, ¿cómo llegaremos a ser nosotros si el Señor ya nos empezó a dar para construir la casa? Mira, yo te puedo testificar que conozco iglesias que tienen 5, 6, 7, casi 5, 6 años. Bueno, conozco una que tiene como 6 también. Y no tiene lo que el Señor nos ha dado aquí. Y tú sabes que eso ha sido pura misericordia de Dios y pura multiplicación de Él. ¿Por qué? Porque Él nos va a dar antes para que podamos levantar la casa. Yo ahora le estoy pidiendo un salón, o le estoy pidiendo que nos sellen el sonido aquí, o que Él piense qué va a hacer. Una profeta me dijo, no se vaya a salir de la casa. Si tiene que hacer 2 o 3 cultos, hágalos, pero no se salga de la casa. Entonces yo quisiera sellar bien aquí y hacer los cultos que fueran necesarios, pero quedarnos hasta que Dios diga, a menos que el Señor diga, bueno, ya es tiempo para otro lado. Pero ¿cómo estamos empezando nosotros? De verdad que en un año y piquito que tenemos bastante. Ahora, vámonos al nivel espiritual. En lo espiritual que hemos tenido, hermano, la palabra profética tiene domingos, pero ya tiene varios domingos de que nunca falta la palabra profética. El Señor tiene 2 domingos que nos ha dicho que Él se ha gozado, y los hermanos de la alabanza saben que no somos tan expertos y cometemos nada de errores. Más yo, porque entonces pues sí, ¿verdad? Entonces no es porque llegamos a un nivel de profesionalismo, hermanos, no, es porque el corazón está puesto y lo queremos hacer bien. Y tú también vienes a cantar y tratas de cantar bien. Entonces, a nivel espiritual ha habido alabanza, ha habido palabra profética, ha habido palabra predicada, ha habido unción, ha habido ministración. ¿Por qué? Porque hay que levantar una casa. Entonces, ya, y me faltó más de la mitad, man. Seguimos el próximo domingo sobre la abundancia, porque quiero decirte qué más abundancias hay. Hay abundancia de gozo, hay abundancia de gracia, hay abundancia de misericordia, hay abundancia de agua, hay abundancia de paz, y hay un montón de abundancias. Pero quedémonos entonces en la razón de ser de la abundancia, y que tú sepas qué significa ser abundante. Solo pudimos ver una, que es abundancia de palabra, pero Dios sabrá por qué solo la primera. Entonces, abundancia de palabra es la primera que vamos a ver hoy. Pero te voy a dejar tu tarea hoy otra vez. Contéstate a ti mismo. Contestémonos a nosotros mismos. ¿Para qué queremos prosperar? Hermano, para poderme ir al spa todo el domingo. No te van a dar prosperidad para eso. Para lucirle a todos los vecinos mi carro, no te van a prosperar para eso. ¿Para qué querrás prosperar tú? Para sanar mi corazón y tener lo que nunca tuve de niño. Ahora 3 Wii voy a tener, porque nunca tuve Atari. No te van a prosperar para eso, hermano. Para que miren mis vestiduras
camisas de 500, hermano. La primera lavada te las dan a manchar. Entonces las tienes que mandar a la lavandería. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Entonces contéstate hoy a ti. ¿Para qué quieres prosperar? ¿Para qué quieres abundancia? Si la intención de tu corazón es equivocada, no te van a prosperar.